Ahora sí. 3, 2, 1. Y obviamente ya estamos grabando. Feliz año nuevo. Es Feliz el año primer, nuevo. es el primer, Es el el primer capítulo. que grabamos desde el año pasado. Es el año pasado. Feliz 2023 nuestros radioescuchas. Y esperemos que sí sea feliz. Esperemos que sí sea feliz, no como alguien que conozcan. De mí no van a estar hablando. Bueno, sí, Bueno, sí somos felices, más o menos. a veces. ¿Eres feliz, Chuy? De vez en cuando. El capítulo de hoy vamos a hablar sobre la felicidad. Sí es... ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad? No sé, cuando lo experimentes. Pero bueno, Qué triste. hoy es 6 de enero del año 2023. Espero poder subir este capítulo Y esta ahora misma estoy noche. más triste que hace unos minutos y gracias a Ismael. Yo soy Ismael, gracias por la introducción. Ismael Medina, yo soy el El más feliz de... el más de este feliz podcast. del podcast. Y Chuy Flores, Yo soy Chuy Flores el más triste de este podcast. de este podcast. Y pues bienvenidos de nuevo, esperemos que hayan comido mucho en Navidad, Año Nuevo y que se harten de rosca de reyes este fin de semana. Entonces, como es época de Reyes Magos Es época de dar. y vamos Rosca. a hablar sobre Monterrey. Vamos a hablar sobre Porque Monterrey. obviamente vinieron los Reyes Magos a Monterrey. Ajua, Es compadres. correcto. Por si no lo saben, nosotros transmitimos desde Monterrey, Nuevo León, Y somos México. tan egocéntricos que vamos a hablar sobre nuestra propia ciudad. Es correcto. ¿Acaso Aunque no no nos nos guste conocen? nuestra ciudad. ¿No nos conocen a los de Monterrey? Solo hablamos de eso. Entonces, De hecho, eso es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy. sí, no lo pueden ver, pero tenemos sombrero los dos. No es cierto. Tengo un sombrero en mi carro. Eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Porque por alguna razón no lo quita de su carro. Pero bueno, después de divagar, no creo que a alguien le interese esto. Entonces, vamos a hablar sobre Monterrey, pero desde una perspectiva histórica. Histórica. Aquí, ustedes saben, yo soy físico, Chuy es psicólogo. Obviamente ninguno de nosotros es licenciado en historia, pero eso no nos No nos, va a im- quitar el gusto de hablar sobre la historia. no nos impide hablar de nosotros mismos. Exactamente. Entonces, Ismael, ¿cuándo se fundó Monterrey? Monterrey se fundó en 1577, eso sí no lo, sí lo noté. ¿Y Nuevo León? Nuevo León se fundó en 1575. ¿Por qué en ese año? ¿Por qué no un año antes? ¿Por qué no un año antes? Mira, te voy a explicar más o menos cómo estaba el recién formado Reino de la Nueva España, Virreinato de la Nueva España. Bueno, de hecho ni siquiera era virreinato todavía. No. Viene este compadre Cortés, invade México, invade a los nahuas, a la gente del centro de México, se Si alía. acaso hay un español escuchando esto, no vinieron a invadir. Fue un intercambio comercial, Intercambio comercial a la fuerza, según la historia de España. según la historia de Pero ¿cómo España. estamos en México? Una vez me peleé con un español y, en Twitter y le dije que no, Simón, los españoles no se bañaban. Y me dijo, claro que no, ¿qué te pasa? Estás imbécil. Bueno, lo dijo en un acento español, supongo, no sé. Lo escribió. Lo con escribió. acento. Y le pasé un artículo de una revista que decía que los españoles no se bañaban. Y el primer párrafo de ese artículo decía de que sí, llegaron después de 3 meses de andar en alta mar, llegaron cochinos. Y después decía, es verdad que no era hábito de los españoles bañarse. Y la parte que no era hábito, estás 3 veces en el bar. Ajá, esa era Y la parte que no bañarte era con agua hábito. salada No es muy cómodo. no es muy cómodo. Te queda sal en todas partes. Entonces, Y no los culpo. no los culpo. Pero sí menciona en el artículo que no era habitual para los españoles bañarse, que rechazaban mucho el baño que Pero ofrecían. no nada más los españoles, en general en Europa. En Europa sí, no era un hábito, así de simple. Que sí era un hábito aquí en América, si la podemos llamar así en ese entonces, En las Indias. en las Indias. Las Nuevas Indias, no, algo así se llamaba. No sé. Eh, y este español me dijo de que, no leíste tu propio artículo, dice que fue porque estaban en el mar. Y yo de que, hermano, sigue leyendo. ¿Por qué no? Lee el segundo párrafo. Lee el segundo párrafo. ¿Por qué me estás culpando de no leer si no estás leyendo? Independientemente si ese fue el motivo, fueron 3 meses sin bañarse, como quiera. Independientemente, cállate. 7 meses como para traer la viruela.
Es correcto. Ay, Dios. Pero bueno, Si estás, ¿por qué ese año? si estás escuchando esto en España, báñate, please. ¿Por qué en ese año se fundó Nuevo León? ¿Qué Eh, estaba pasando? ¿Qué estaba pasando después de la derrota, de la conquista? Ahorita lo llamamos 500 años de resistencia indígena, pero Ok. después de que cae Tenochtitlán, gracias a Cortés, sus aliados, sobre todo los tlaxcaltecas, empiezan a llegar más españoles y es como el One Piece. Eh, ¿Cómo no? Explícame esa referencia. es como el One Piece, hay muchas leyendas, hay muchas historias y toda España se llena de estas historias de hay una ciudad de oro, es el Dorado, Pero el One Piece sí existe. pero el One Piece sí existe, la Lo ciudad de dibuja oro Bob no. Blanca. Entonces, El Dorado. Oye, hay una película muy padre sobre eso. ¿Neta? Miguel y Tulio. Pero bueno, continuamos. Y se empieza a plagar España de estas historias del Dorado, empieza a haber exploradores que vienen, desembarcan en Cuba, pasan a Tamaulipas, a la Ciudad de México, y ahí se van a diferentes partes de la nueva tierra, de la tierra recién descubierta, y nacen ciudades muy importantes para el virreinato. Estamos hablando de Guanajuato, estamos hablando de Zacatecas. ¿Por qué son importantes estas ciudades? Por la plata, por el oro. Son ciudades predominantemente mineras, entonces, Ya está la fecha. y hasta la fecha no son. Y es el One Piece. Oye, vino, encontró este oro y este vato se hizo rico. Estas familias se hicieron ricas porque se asentaron en un lugar donde casualmente había oro. Casualmente. Casualmente. Ahora pasamos a Luis de Carvajal y de la Cueva. Luis de la Carvajal y de la Cueva era un portugués, su mamá era de León y era judío hasta que dejó de ser judío. ¿León está en Portugal? León, España. Ah, es que este es portugués y Su León, papá y los cables se era cruzaron un poco. una cosa en Portugal, un político portugués, y su mamá era... Sí, sí, es que te decía, según yo León era de España. Sí. Me estás confundiendo, pero no, ya entendí. El vato nació en León. No, en León no, en Portugal. El vato nació en Portugal. Su mamá era de León. Su mamá era de León, España. Ajá. El reino de León. Del Reino de León en España. Y el vato era judío hasta que dejó de ser judío. ¿Se puede dejar de ser judío? Sí, sobre todo si te apuntan con un arma de fuego, se puede dejar de ser judío. Bueno, Luis de Carvajal era de estas personas llamadas judías convexas, que son estos judíos que por la Inquisición y por todas estas cosas que hizo la Iglesia Católica, dijeron, era broma lo de ser judío, hermano. ¿Para ¿te la qué creíste? soy cristiano 100%, ¡siu! Siempre la Virgen de Guadalupe. Y, y entonces consigue el permiso, Luis de Carvajal consigue un permiso para venir a la Nueva España. Todavía no era Nueva España, de nuevo, pero para conquistar un reino que dijo, pues mi jefecita es de León, vamos a ponerle Nuevo León. Porque obviamente no puede ser León 2. No puede ser León 2, León segundo, no, Nuevo León. Tiene que ser un nuevo. Y el otro nuevo, del Nuevo León, se pondría después, unos Claro, años, claro. unos pedillos después. Unos amicillos después. Y, y aquí está la cita de este libro de Israel Cavazos Garza, que cita a otro historiador en esta parte, pero dice, de un plumazo, Felipe II concedió a Carvajal, en el norte de la Nueva España, ya era Nueva España, un enorme cuadrado de 200 leguas por lado, o sea, era literal, el nuevo Reino de León era un cuadrado en un mapa incompleto, y que habría de llamarse Nuevo Reino de León. El Nuevo León era 200 leguas de lado, un cuadrado. ¿Cuántos son 200 leguas? ¿Tú crees que tengo idea? Son 1000 kilómetros. Oh. Eran 1000 kilómetros, imagínate, 1000 kilómetros de reino se la bañó. Solo para él. Solo para él. Esto era desde los límites de lo que hoy es Tamaulipas, que antes era Galicia. No, Santander, el nuevo Santander. Tamaulipas antes era el nuevo Santander. Ok. Este, Todo era nuevo aquí. Porque todo era nuevo. La Nueva Galicia es lo que hoy es Guadalajara, Jalisco.
Y entonces Y tenía teníamos un cuadrado bien bonito llamado... el nuevo Pero de reino. hecho, el nombre original, o sea, bueno, vaya, el nombre oficial es Nuevo Reino de León, Sí, no Nuevo León. era el original, sí. Todavía tenemos ese nombre. Todavía tenemos ese nombre, no es que todos decimos Nuevo León. ¿Qué había en el nuevo Reino de León? Había muchos asentamientos indígenas. No había. Pero si eran asentamientos tal cual, o porque según yo estaban los borrados, los rayados, que eran más como nómadas. Había pueblos nómadas, pero la gran mayoría no eran nómadas. Ok. Al mucho eran semi-nómadas algunos de ellos. Estamos hablando de los Alasalpas, de los Huahuachiles, de los Coahuiltecos, de los Catujanos, Amapualas, Ayuncuaras. Eran muchos pueblos localizados en partes muy específicas. Que me imagino que a la fecha ya no existe. Ya no existen. Yo me imagino porque no los conocía. Sobre muchos se aplastaron. Los pueblos más nómadas eran Cielos Rayados. Ujú. Los apaches, también había apaches por acá. Pero los apaches estaban un poquito más al norte. Más al norte y luego también invadieron el norte y se vinieron más para el sur y luego ahí estuvieron. Sí, era lo que te iba a decir, como que los fueron aplastando Entre México y Estados Unidos Unidos. los aplastaron. Llegaremos a esa Hicieron una parte de los prensa de apaches. Vamos a llegar a los Qué apaches. triste. Y ahora solo los recordamos como los triciclos. Ese creo que es un chiste muy regio. Es muy regio. Si lo entendiste, dale like a este video y Y suscríbete. si no lo entendiste, escríbelo para que te lo expliquemos. Apache. Dura. Ok. Pero bueno, eran seminómadas a lo mucho, viajaban, las culturas que eran seminómadas, no eran todas, viajaban sobre todo por las tunas. O sea, viajaban un poquito más al sur en temporada de tunas y volvían un poquito más al norte cuando se les acababan las tunas. Pero bueno, ponme un poquito en contexto. Ujú. Carvajal Carvajal, le dan un pequeño reino. un pequeño reino de En 1000 Nueva España. kilómetros cuadrados, Ajá. 1000 por 1000, Él llega y ve que ya está habitado. ya está habitado. De hecho, antes de Carvajal se fundó Saltillo, Saltillorca, claro. Saltillor, por un nombre que para muchos en el norte de México nos va a dar estrés postraumático. Ajá. Alvar Núñez, cabeza de vaca. Oh, Oh, ok. Desde entonces. desde entonces. Bueno, creo, no encontré si hubo una relación entre este vato y ¿Qué cabeza de tan vaca. común es ¿Qué que- O sea, 2 más 2 sigue siendo 4. Me acuerdo cuando viajaba de chiquito a Estados Unidos a ver a mi familia en Austin, que pasábamos por Nuevo Laredo. Me acuerdo mucho de las bardas pintadas de cabeza de vaca alcalde o algo así, o gobernador, una de esas dos. Pero es un nombre que no se te sale de la cabeza. ¿Quién se llama cabeza de vaca? Pero sí, si no conocen a cabeza de vaca, afortunados son. Es porque no son del norte. Es porque no son del norte, son muy afortunados. Bueno, Entonces, Alvar Núñez, cabeza de vaca, él desembarca en lo que es Florida unos Ok. años antes, en 1571, por ahí. Pasa por toda esta región, pero el del norte al sur. ajá, un poquito más al norte, un poquito más para el sur, y llega a lo que hoy es Saltillo. Él funda Saltillo. Qué curioso, siempre pensé que se fundó primero Monterrey que Saltillo. Fue primero la fundación de Saltillo, y de hecho este señor es el que manda una expedición un poquito más para el este, sí, Sí, sí. y nombran el río Santa Lucía, los ojos del agua del río Santa Lucía. Él manda la expedición para que Y él es el encontrarlos. que le da nombre. Él es el que le da el nombre. Estamos hablando del 76, 77, por ahí, 1900. 1500. Ah, perdón. Un poquito desfasado. Obviamente. Y hay un debate por ahí, porque los archivos no son tan Exacto. exactos. Hay un debate, unos historiadores dicen que en efecto ya había algunas misiones jesuitas aquí en esta parte del país. No lo reporta Álvarez Núñez, pero algunos historiadores de la época dicen que sí. Así que está en disputa quién había Te creería explorado. las dos cosas, o sea, sí tiene Sí. todo sentido. Sí, digo, a lo mejor hay un artículo que no he leído reciente. Puede ser. Todo lo que sé es de libros, y muchos libros que compro son viejitos, ochenteros, setenteros, así que... Pero bueno,
¿Cuándo es este? Cabeza de Vaca, ¿cuántas expediciones? Saltillo manda expediciones y ya es cuando llega Luis Carvajal a fundar el nuevo Reino de León. Tiene un asentamiento un poquito más al sureste de Monterrey y manda 3 expediciones más. Espera, si lo Sí, porque encuentro. decías que todavía no había un mapa per se. Ajá, todavía no había un Entonces, mapa, las expediciones eran muy importantes. no sabíamos qué había aquí, pero manda a Felipe Núñez, que va hacia la región del Pánuco, a Gaspar Castaño de Sosa, que va más hacia el norte, que es el que encuentra a los apaches y los asentamientos cerca del río de Bravo, y a Diego de Montemayor, que va para el centro de lo que es el nuevo Reino de León. Qué buen chiste, va para el centro. Y a él le damos el reconocimiento de la fundación de Monterrey, a Diego de Montemayor. Entonces, pues ya tenemos ahí varios asentamientos. De hecho, Luis de Carvajal no descansa después de esto. Muchas veces va a tratar de fundar colonias en lo que hoy es Lampazos, en lo que hoy es García. Él intenta poblar, pero son climas muy áridos, sí, pues que no se dejan. Yo por eso pensé que primero había sido Monterrey, porque Sí, están los ojos de Santa Lucía. Hay agua, o sea, estás en una zona muy desértica. De hecho, y ahí era un pequeño oasis, bueno, no tan pequeño. En sí, en Monterrey lo más cercano son los asentamientos del Topo Chico. Que el Topo Chico es un manantial prehispánico, muy utilizado. La colonia, una de las colonias más viejas de la ciudad de Monterrey ya como ciudad, y invadida por una empresa malvada hoy en día. Que quién sabe cómo se llama. Quién sabe cómo se llame, quién sabe qué venden. Creo que aguas. Yo no sé nada. Luego, estamos hablando de historia. Sí, estamos hablando de historia. Pero sí, o sea, yo pensé que ahí eran los primeros asentamientos de Nuevo León. Sí, Y del norte del país, precisamente porque ahí hay agua. Asentamientos indígenas no propiamente había en los ojos de Santa Lucía, pero sí hay evidencia de que cruzaban por aquí las tribus semínaras. Tenían que pasar por aquí. Por algo se asentó aquí Diego de Montemayor, porque era cómodo. Porque no había, hay mucho conocimiento que perdimos en esas épocas, sobre todo las civilizaciones anteriores. Pero es que si lo piensas, Monterrey, o sea, la zona geográfica es propicio para una ciudad. O sea, tienes agua, tienes la protección de las montañas para huracanes, etcétera. Sí, tienes estos caminitos que forman las montañas, que después... Caminos aparte, caminos naturales dentro de lo que cabe. Famosamente el camino de Monterrey a Ciudad de México y viceversa, era un camino de 3 meses. Y aparte, o sea, por lo mismo es difícil de invadir. Cuando se mueren los reyes españoles... Protege las vías que da la naturaleza, esos caminos. Sí. Cuando se mueren reyes españoles en Monterrey nos avisaban un año después de la muerte de los reyes. Todavía, digo, a lo mejor se murió un rey y yo no sé, pero porque no veo noticias. En ese entonces pero, era... por lo mismo que es de difícil acceso, dentro de lo que cabe, nos enteramos mucho, muy tarde. Es correcto. Y... Estamos pensando que cuando se murió un rey tenía que pasar primero la noticia. En toda España. En toda España. Después, un barco para acá, de Tamaulipas a Ciudad de México. Que llegaba a Cuba. A Cuba, sí, cierto. De Tamaulipas. Casi no había movimiento. Y de Saltillo, Nuevo León. De Florida para acá. Sí había asentamientos en Florida. Pero casi todo era realmente desde Cuba. O sea. Ajá. Y pues sí. Después de eso, Carvajal, muy interesante sobre Luis de Carvajal. La Inquisición lo arresta. Y dirás, ¿por qué lo arresta la Inquisición? Uno de sus allegados dijo, este vato es judío. No dejó de ser judío. Y la Inquisición dijo, a ver, ¿cómo está eso de que no eres judío? Y Carvajal de que... ¿no? Me encantan estas acusaciones. Sí, ¿en qué te basas? Es que él es judío. A Marie Curie también la acusaron de ser judía. Sí, lo he dicho como en 3 o 4 capítulos. Es que ustedes me da mucha risa eso. No Eres judía y eres atea. Y la morra de que... ¿What? ¿Cómo funciona tu mente? Pero bueno. Lo acusan de ser judío. Lo acusan de ser judío, lo encarcelan
Y Lo cual es Carvajal, muy extraño debido a que muchos judíos se vinieron al norte del país, sí, huyendo de la Inquisición. viendo la Inquisición precisamente, pero Sí, en un lugar bien judío, o sea. creo que era por el perfil, el alto perfil de Ujú. Luis de Carvajal. Sí, claro, definitivamente. Sí, no era cualquiera. Lo, lo arrestan, lo tratan mal o pasa algo que Luis de Carvajal se enoja y Ujú. dice, ustedes creen que soy judío, les voy a enseñar lo que es un judío. Y de hecho se hace judío, de nuevo, vuelve a ser judío, se hace amigo de un padre en un convento, Ujú. de un fraile, no de un padre, de un fraile, Ujú. y lo convence de darle acceso a la biblioteca donde tienen los libros prohibidos en ese entonces. Y empieza a hacer ¿Qué es un libro prohibido en ese entonces? libros que hablan de cosas indecentes como el judaísmo. Qué Qué indecentes. indecentes. Libros, sí, libros que no estaban propiamente en la Biblia, religiosos que no estaban en la Biblia oficial. Y Perdón, suena muy. todos Clásico 1500. estos evangelios, ¿cómo se llaman? Apócrifos, Sí, todas estas cosas. Entonces, literal, que no son oficiales de la Biblia. él empieza a leer más y la Inquisición, ya lo había liberado la Inquisición y dice que, sospechoso. Y un año después lo encarcelaron. Lo encarcelan otra vez a Luis de Carvajal, le ponen, hacen esta estrategia en la Inquisición de ponerle a un vato que nada que ver como compañero de celda para que le revelara sus secretos. Así que ponen a un chavillo ahí al lado, que nada que ver, empieza a platicar de que, oye, ¿qué onda? ¿Crees en Dios o no? Cosas así, Está bien sordeado. ¿crees en Jesús o no? ¿Qué onda? ¿Te quieres convertir? Y, y es tanto este nuevo pasión de Luis de Carvajal que de hecho convierte a esta persona al judaísmo. Dios mío, esto es tan hermoso. Y eventualmente muere, un poco Estos después tipos muere Luis de claramente Carvajal. tienen que morir, ¿verdad? Son mortales. Son mortales. Y pues ahí acaba la historia de Luis de Carvajal. Se hace Diego de Montemayor gobernador de Nuevo León. Ahora, un dato muy curioso que encontró Chuy en Wikipedia. Obviamente. El título de Luis de Carvajal es gobernador de Nuevo León y su presidente es... No había cargo No antes. había grabado antes. Es el primero. Fue el primero. Pero bueno, Entonces Diego de Montemayor se vuelve el gobernador el gobernador. de este cuadrado que era Nuevo León. Y hay dos partecitas en la historia que son como para poblar Nuevo León, por así decirlo. La primera es la conquista tlaxcalteca. Ok. Estas personas, los españoles, quieren eliminar, por así decirlo, las demás civilizaciones que había en la Nueva España Ok. y con sus aliados tlaxcaltecas invaden muchas partecitas, muchos pueblos que se rebelan, por así decirlo, Ujú. y entonces ahí es donde perdemos gran parte de los pueblos originarios de Nuevo León en esas guerras tlaxcaltecas. Otra gran parte las perdemos con las conversiones. En Nuevo León a México llegaron jesuitas, dominicanos y franciscanos. Ujú. En esta parte de Nuevo León vienen muchos franciscanos. Ok. Entonces tenemos muchas partecitas franciscanas que convierten a muchos otros pueblos al catolicismo. La Pero, clásica conversión de la conquista donde o te conviertes o te mató. ajá, sí, básicamente. Bueno, los franciscanos eran un poquito más amables, como que sí, Te mató dulcemente. te mató a Te ponían a veces. estudiar. Una tantas horas Sí. Y, pero sí, entre franciscanos y tlaxcaltecas empieza a mermarse la cultura que había en esta parte de Nuevo León, Y que hasta la fecha se perdió. que hasta la fecha prácticamente, Sí. yo que me he concentrado en buscar Es libros que viejitos, no hay es libros. imposible. Hay algunos artículos, hay algunos libros que Pero están además como intentando más... adivinar. Ajá, están más centrados en Tamaulipas. Hay un libro tamaulipeco que no he leído, de una autora de Tamaulipas. Hay un libro sonorense. ¿Qué Tamaulipeco de tu parte?
El sonorense, que pues Sonora sí tiene una cultura Sí. indígena increíble, viva Pero todavía. eso era porque viajaban mucho, ¿no? Sí, O sea, era difícil agarrarlos, vaya. y digo, los Navajoa, los Yaquis siguen siendo gran parte de la cultura sonorense. Y no se limitan a Sonora también. Y no se limitan a Eso eso. es lo que Ahorita sí, ahorita ya están muy pues es que sí, mermados todavía, pero sigue vivo, siguen en lucha. siguen ahí. El, no crece mucho Nuevo León por lo difícil que es esto. De hecho, el primer negocio, por así decirlo, aquí en Nuevo León fue de un zacatecano, no recuerdo su nombre precisamente, Ujú. pero él transportaba mercancías. El Zacatecas sí creció mucho, Nuevo León no. Pues es que ahí estaba el Ahí, dinero. ajá, ahí estaba la plata. De Y hecho, es curioso porque pasaba. ahorita Nuevo León y sobre todo Monterrey es pues, de las ciudades importantes del país, junto con Guadalajara y la capital, obviamente. Ujú. Y ninguna de las Pero tres es... en ese momento ninguna de las tres figuraba, o sea, lo que Ujú. figuraba era Zacatecas. Ciudad de México por ser como que el centro del Ujú. virreinato sí, pero ni Guadalajara ni Monterrey Sí, era no. que no te topo. El, No, y de hecho Ciudad de México era por ser el centro, o sea, no es porque hiciera algo. Guadalajara sí estaba rodeada de como que sitios importantes. Nuevo León era de que hay en Nuevo León. Sí, ajá, o sea, Nuevo León no figuraba para nada. O sea, si tú hablas con alguien de 1500, 1600, Era obviamente más... te van a decir Nuevo León que... Saltillo era más importante. Sí, sí, por supuesto. Tenía acceso más fácil a Zacatecas, a Chihuahua, a San Luis que Monterrey. Y entonces, Fácil en ese entonces. Y este Zacatecano, como lo dijimos en el primer capítulo del podcast, pues vive en Monterrey, una ciudad de paso. Sí, Importante de, mira, no puedo hacer un viaje de de tantas. tantas millas. Ujú. Entonces, pues ahí descanso, Sí. ahí guardo cosas y luego sí. También no ayuda el hecho de que hubo algunas inundaciones aquí en Nuevo León en los 1700, en los 1600, que de por sí eran 40 familias, 80 familias las que vivían en cada poblado. Sufrieron mucho. Un dato curioso de aquí, el pastor, gente de México que le gusta la comida, el pastor de Monterrey, el cabrito pastor de Monterrey, no es lo mismo que la carne al pastor de México, de Ciudad de México, para nada. En Ciudad de México, cuando se refieren a pastor, a carne al pastor, hablan de este trompo Que aquí llamamos trompo. que aquí llamamos trompo, que se parece mucho a lo que hacen en las regiones árabes. Sí. ¿Sí? Por el intercambio cultural que hubo entre México y esa parte del mundo. Tenemos mucha parte de su gastronomía en México. Aquí en Nuevo León no. Aquí en Nuevo León el pastor, la cocina al pastor, nace de otra manera. Estamos hablando de que teníamos cabras, que teníamos que caminar grandes distancias para alimentar esas cabras. Muchas veces los pastores tenían su palo, un palo que les ayudaba a caminar, un palo grande, y pues caminaban viajes de días, viajes de semanas para alimentar a las cabras. En ocasiones nacían cabritos, una cabra embarazada. De vez en cuando nacía un cabrito y el pastor decía que, bueno, no me puedo esperar un día, 2 días a que camines bien, no te puedo estar cuidando bien. Y yo tengo hambre. Y yo tengo hambre, y lo sacrificaba. Pero estaban en medio de la nada. ¿Quién se iba a dar cuenta? Pues sí, que estaban en medio de la nada. ¿Cómo cocino este cabrito? Entonces lo que hacía era hacer un fuego, lo rústico, un fuego con leña que encontraba, una fogata, y directo al fuego, al cabrito lo empalaba en su palo y lo acercaba al fuego. Sí, es el típico forma de rey de cabrito. Ajá, y ahí tenemos en forma de cruz. Sí. en forma de cruz el cabrito. Y sobre fuego directo, ni siquiera sobre brasas, en fuego directo. Sí, pues que Nace... Y no es como que estuviera conectado. Ajá, nace el cabrito, famoso cabrito. Si vienen en Monterrey, pruébenlo. Si son veganos, pues no, güey. Quiero que sepan que la mayoría de los regios no comemos cabrito. Me gusta el cabrito. No lo comemos a diario. Es como... Pero, o sea, no sé cuántos conozcas regios tú, pero la mayoría no comemos cabrito. O
Sí, como que de vez en cuando, sí, todos sabemos, Todos sabemos a qué sabe, pero a casi nadie le gusta. pero a mucha gente no le gusta. Según yo, a casi nadie le gusta. Si te vas un A poquito mí no me más gusta. para el sur, sí hay mucha gente que le gusta, que cría cabritos porque les gusta, ni siquiera para vender, porque les gusta el cabrito. Pero es que no lo preparaban como aquí, que era nada más Sí, al fuego. ¿Sí? sí, así, es lo tradicional. Bueno, hay muchos platillos ya que... Bueno, plática Entonces, culinaria para después. muy bien. En los años 1700 vienen algunos éxodos. ¿Qué es ¿Qué un son éxodo? éxodos? ¿Qué es un éxodo, chico? No. Yo te pregunto Éxodo haciendo referencia el libro de la Biblia, al libro de la Biblia, el Éxodus, donde comienza todo. donde comienza todo. Que es esta migración, que llegan las plagas a Egipto y Dios dice, ¿sabes? Le dice a Moisés, Moisés, llévatelos para allá y allá les voy a dar la tierra de Israel, La tierra prometida. la tierra prometida. Y el Y éxodo hasta la fecha es siguen en todos estos judíos que salen de Egipto en caravana hacia Israel. Yo siempre pensé que el éxodo era un libro. Pues sí. Los éxodos aquí en Nuevo León tenemos un par importantes en 1750, 1760 por ahí. Y tenemos uno muy importante alrededor de la década de los 50, de 1950, ya con la fundidora. Pero son éxodos que vienen de, más que nada de Tamaulipas, del reino del Nuevo Santander. Del Nuevo Santander. Nuevo Santander, como se conoció en ese entonces. Llegan, pero son igual, 30 familias, 80 familias. No cambia mucho el panorama de Monterrey. De hecho, son 200 años que lo más que hicimos fue... Pues que no había nada que hacer. Sí, matar Había indígenas, sobrevivir. matar indígenas, quitarles las tierras. Tenemos 300, tenemos las guerras chichimecas, que son un poquito más hacia el oeste, y un poquito más también entre ellos. También hubo varios factores involucrados en las guerras chichimecas de 1500, 1600, inicios de 1600. Las guerras apaches, esas sí fueron guerras de 300 años. Fue la gente de Nuevo León, de Coahuila, de Chihuahua, luchando por los apaches, que empezaron a decir de que estos vatos tienen vacas, tienen cabras, está interesante. Y yo aquí muriéndome de hambre porque no puedo pasar por ahí. Y empiezan las guerras apaches, que duraron 300 años, oficialmente 300 años. Bueno, lo que dicen. Sí, eso oficialmente significa que por lo menos duró unos... Es como la guerra de 100 años. Duró 100 años. Redondeando, sí. Entonces, hasta la independencia de México, llegamos a la independencia de México. Ahí te quiero hacer un paréntesis. O sea, se da la independencia de México. Obviamente, Monterrey se entera un poco después. Se entera hasta octubre. Del grito del 16 de septiembre, Monterrey se entera hasta octubre, hasta finales de octubre. Pero con todo esto que nos estás diciendo, o sea, esta historia de Nuevo León es muy diferente a la historia del sur de México, centro de México. Nuevo León ni en cuenta. Sí, entonces, con sus actividades sí, normales. es como un punto de aparte. Como que el batillo ahí en la esquina. La pregunta es, ¿cómo era la identidad de las personas de Nuevo León en ese entonces? Porque hoy en día es muy cerrado. El regio es... Te sorprenderá decir que te diga que sigue siendo. Sigue siendo muy cerrado. De hecho, todas las etapas de la historia de ya México independiente, Nuevo León es muy conservador. Muy, muy conservador. Aquí... Pero aquí es donde se empieza a fundar eso, ¿no? O sea, se empieza a fundar pues yo soy punto y aparte. Ajá, A sí. mí déjame mis problemas míos. Bueno, fue un poquito... Después de la guerra contra Estados Unidos fue como que empezaron a agarrar ese sentimiento con el vidaurismo. Pero sí, en esa época era... Oye, ¿sabes qué? Yo no me entero. De hecho, hay dos personajes de Monterrey que figuran en la independencia de México. Porque incluso en la Revolución Mexicana tampoco figura mucho Nuevo León. Aquí mandaba mucho el alto clero. Acuérdense que la independencia la hacen padres, literalmente padres. Miguel Hidalgo, Morelos eran padres, pero no eran alto clero.
aquí un suceso muy importante. Pero aparte también querían llegar más arriba cuando ya no podían. En la historia de Nuevo León, un punto importante es cuando empiezan los éxodos de Tamaulipas, requerimos una arquidiócesis, porque era la arquidiócesis de México, la arquidiócesis de Guadalajara, que tardaban meses en llegar sus mensajes a Monterrey. Y nosotros éramos tan religiosos que no podíamos esperar meses. No podemos esperar eso, así que se funda la arquidiócesis de Monterrey en los 1700. ¿Sí? La arquidiócesis de Monterrey. No sé por qué pensaba que primero se había dado en Saltillo o Monterrey o algo así. Primero o sea, que la misma se había traído para acá, algo así. No, ahora sí fue primero en Monterrey por esa exigencia. En alto. Claro, sí. Primero Nuevo León. Arzobispo, ¿cómo se llama? Rogelio. Un saludo. Un saludo si nos está escuchando. Obviamente Voy a aclarar un poco más esto. Está muy al pendiente de nosotros. Obviamente. Entonces, este vato no, la arquidiócesis es muy, muy importante, muy influyente. La figura ideológica de las más importantes que tuvo la independencia fue Fray Servando Teresa de Mier. Ese nombre me suena. ¿Te suena? ¿Lo conoces por otro nombre? No. Sí. En lugar de Fray Servando es Padre Mier. No, yo sí me refería a Fray Servando Teresa de Mier, sí me sonaba el nombre. Las calles no me suenan. Sí, o sea, si son de la Ciudad de México, conocen la estación Fray Servando, la calle Fray Servando y todo esto, pero si viven en Nuevo León, conocen la calle Padre Mier, la estación del metro Padre Mier. Padre Mier era un fraile que vivía en Monterrey, era querido y pues tiene el apodo de Padre Mier, como Gonzalitos. Gonzalitos es el doctor González, pero de cariño es Gonzalitos. Y hasta la fecha es la calle Gonzalitos. Porque todo lo tenemos que hacer con hito. Con hito. Bueno, de hecho, Doctor González, el municipio de Doctor González, ¿por qué no le hicimos Gonzalitos? No entiendo. Doctor González es muy agresivo. Si alguien nos escucha de Doctor González, cambia el nombre, por favor. Pero bueno, continuemos con Padre Mier. Con Padre Mier. Padre Mier es una de las figuras más importantes de la independencia. Antes de la independencia, antes de que llegaran los 1800, en 1790 y algo, lo invitan a hablar un 12 de diciembre. ¿Qué se celebra el 12 de diciembre? Sí, que tiene que ver con la Virgen de Guadalupe. El día de la Virgen de Guadalupe, es correcto. Excelente, lo sabía. Y la invitan a la Basílica de Guadalupe a hablar. Yo no venía disponible aquí por un examen. No te agarres. Lo invitan a hablar los dominicos. ¿Sí? Dominicos. Él era dominico. Y él se sube y empieza a hablar. Y dice, la Virgen de Guadalupe es el arma más letal que tenemos en contra de los indígenas, y empieza a hablar de cómo se ha utilizado la Virgen de Guadalupe hasta ese punto para someter a los pueblos indígenas. Que no es un secreto eso. Sí, tienes razón. Y sí, obviamente se enojan con él, le dicen ¿qué te pasa? Lo arrestan, lo encarcelan. ¿Cómo te atreves a decir la verdad? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y lo encarcelan, huye de prisión, lo encarcelan otra vez, huye otra vez de prisión, escaparía 7 veces en vida de prisión. Más que el Chapo. Pero sí, cuando empieza la independencia de México, con Hidalgo, empieza a perder ímpetu. Para 1911 empieza a perder ímpetu el levantamiento de Hidalgo. Empieza a mandar gente para levantar ejércitos. Se deshace. En una batalla en Jalisco hay una explosión muy fuerte. O sea, Hidalgo llevaba consigo 40,000 personas, 50,000 personas. Eran ejércitos muy masivos, pero todas las personas eran campesinos, estaban armados con palos, con piedras, niños, mujeres. No era un ejército formal el de Hidalgo. Entonces, en una batalla, ¿cómo se llamaba la batalla? No me acuerdo cómo se llamaba la batalla. Que gana Hidalgo la batalla, hay un carrito de pólvora que tienen los novohispanos que explota
Dicen que la explosión se escuchó a más de 60 kilómetros. O sea, sí era, no era un Sí era. granito. Era un carruaje Sí, sí, de sí. pólvora. Explota muy fuerte, tumba un puente, se escucha hasta Guadalajara, se escucha la explosión y se disuelve. Literalmente se espanta tanto toda la gente que se disuelve el ejército de Hidalgo. Pierde mucho ímpetu Hidalgo, entonces manda a levantar ejércitos, manda a Morelos, un poquito para el sur, y él se viene al norte, eh, en Coahuila. Él sería traicionado por otro neolonés, no me acuerdo el nombre, No lo queremos saber. no lo queremos saber, no me acuerdo la verdad, debería acordarme, no lo busqué, una disculpa. Está bien, te disculpamos. Y él le dice, oye, ¿sabes qué? Ellos están buscando agua y es una región más árida a lo que están acostumbrados, están buscando agua. Este vato que conoce el territorio dice, oye, ¿sabes qué? Por aquí hay unos ojos de agua, pero como somos muchos, eran como 60 personas, vamos a dividirnos. ¿Sabes qué? Tú de 10 en 10, tú vas, tomas agua, avanzas un poquito más, Y luego voy yo. se llena otra vez el pozo de agua en lo que llegamos nosotros, tomamos agua y así. Entonces dicen, órale va, buen plan. Sale el primer grupo, pasa un tiempo, sale el segundo grupo, pasa un tiempo, pasa el tercer grupo, donde va Hidalgo y donde va Allende. Pasan como una lomita, dan vueltecita y en esa vueltecita están los novohispanos esperándolos. El plan salió como debería, a la perfección, arrestaron a Allende, arrestaron a Hidalgo y en todo esto Padre Mier está arrestado de nuevo en España. Y él otra vez. ¿Qué no aprendido? Pero ¿qué hacía en España Padre Mier? Estaba de hecho hablando en las Cortes de Cádiz. Las Cortes de Cádiz era esta corte que se hizo para proponer una monarquía constitucional en España, una monarquía mucho más liberal, con ideas mucho más liberales. Lo arrestan, se escapa, de nuevo. ¡Qué sorpresa! Se va a Inglaterra, toma un barco en Inglaterra y en ese barco en Inglaterra conoce a un español, a este... Siempre se me olvida su nombre. Y hoy no fue la excepción. Un español... Yo solamente quiero saber una cosa, Ismael. ¿Esto qué tiene que ver con la Navidad? ¿Qué tiene que ver con Nuevo León, todo lo que estás hablando en este momento? Okay, ¿En qué momento se conecta todo? Que peleó en la independencia. Independencia de México. Aunque no lo crean, Ismael está googleando el nombre que se le olvidó. Porque no va a poder dormir No voy a poder dormir si no encuentra ese nombre. puede ser. ¿Con quién se encontró Fray Servando Teresa de Mier? Fray Servando. Si es una de las calles que cruza por Padre Mier, me voy a reír. Es una de las calles que cruza por... Matamoros. No. ¿Cómo se llama? A ver. Era Hidalgo. Oye, ya no sé qué hacer más con este silencio. Necesito que me ayudes. ¿Cómo era? Javier Mina. Era Javier Mina. Mina, obviamente. Obviamente, otra de las calles de Querétaro. Se encuentra a Mina en Inglaterra, lo convence de venir a pelear en contra de la corona española. Mina le trae un resentimiento a la corona española y viene a pelear contra los españoles. Dice, ¿sabes qué? Allá hay un compadre que se llama Morelos y vamos a ponernos... me crece, gordito, y dice que, ok, vamos a ponernos a las órdenes de Morelos. Llegan, oye, ya se murió Morelos. ya lo habían ejecutado a Morelos unos meses antes, y es trabajo de Javier Mina y de Fernando Teresa de Mier, Fray Servando, hacer otro ejército y volver a combatir a los españoles. Literalmente dijeron, pues ya estoy aquí, ya estoy aquí, voy a hacer mi propio ejército, iba a estar más chido. Impulsa mucho la independencia, las ideas de la independencia, hasta que se ejecuta Javier Mina. No se ejecuta Fray Servando, lo arrestan otra vez. No lo pueden ejecutar porque tenía que pasar un juicio eclesiástico. ¿Cómo te va a matar? Lo arrestan otra vez, se escapa otra vez
Y Todos se sorprenden de nuevo. fueron 7 veces hasta la independencia. No sé si él tiene una habilidad muy grande para escaparse de lo que tenía. Ahí está, esta O es si la mejor parte. realmente Esta es la mejor. no aprendían los españoles a Cuando, dejar las llaves fuera de su alcance. cuando se completa la independencia, Fray Servando viven en el Palacio de Ciudad de México, en el Palacio Nacional. Y nada más diciendo, y ustedes pensaban que no lograría nada. Él sabe que va a morir porque ya se siente muy viejo, muy enfermo. ¿Ok? Y manda cartas a todos los insurgentes que conocía. Manda cartas de que, hey, vengan a visitarme a esta hora, Pachangón, Reventón, a esta hora en Palacio Nacional. Llegan todos los que invitó. Y ese día, gracias por venir, van a presenciar cómo me van a untar los óleos. El vato hizo fiesta por la unción de sus propios óleos. Ahora sí, me voy a morir. Muy regio de su parte. Y se muere. Le entregan el cuerpo a los dominicos, que pues él era dominico. Los dominicos no lo quieren. Que para que me das esto, lo entierran con deshonor, lo entierran afuera del panteón que tenían. En la calle literalmente lo entierran. Y se pierde. Eventualmente llegan a pavimentar esa calle. O es la calle Brasil, si no me equivoco, en la Ciudad de México. Y al pavimentar una calle encuentran unas momias. ¿Momias en la Ciudad de México? ¿Cómo? Sí, eran unos cuerpos embalsamados, no eran tan viejos, Sí. estaban muchos 100 años. Eran unas 6 momias que estaban de rodillas, una momia de pie. La gente dice, ¿sabes qué? Esto huele a que trae lana, y venden las momias. Quieren hacer en México por la celebración de una independencia de algún año. Vamos a traer el cuerpo de Fray Servando a la rotonda de los hombres ilustres. No estaba, se escapó. 7 veces en vida se escapa de la cárcel y una en la muerte. Se escapa Fray Servando de su propio tumba eterna. Sí sabemos que se vendieron las momias a un circo argentino. Cuando se quisieron recuperar, de que, güey, aquí había 7, y dijeron de que A mí solo me llegaron 6. solo me dieron 6. Se perdió. No sabemos dónde está Fray Servando. Se escapó de nuevo. Pero bueno, después de la muerte de Fray Servando, antes de su escapada, De su último. viene la guerra contra Estados Unidos. Cambiamos tema, cambiamos chip. Ok, ya estamos en Nuevo León de nuevo. Estamos en Nuevo León de nuevo. Guerra de Estados Unidos del 46 al 48, la guerra. Pero estamos hablando que ya pasó la independencia, estamos hablando... ¿Quién está en el poder? Está Antonio López de Santa Anna. ¿Quién? Sí, era Antonio López de Santa Anna. Sí. Nuevo León sigue sin figurar, sigue sin ser algo tan grande. Ya somos una ciudad, Monterrey. Texas ya figuraba, ¿no? Texas ya figuraba. Pero Nuevo León no. Nuevo León no, ya somos una ciudad, no somos tan grande como Saltillo, no somos tan grande como San Luis, pero ya podemos ver el centro, ya podemos ver el colegio civil, ya podemos ver el obispado. Para los regios que no sepan mucho de historia, cuando decimos que ya se puede ver el centro, no estamos hablando de la macroplaza. Estamos hablando de barrio antiguo. Básicamente. Básicamente barrio antiguo. Entonces, sí, ya se empieza a tomar forma. De hecho, muchas de las calles de ese entonces ya empiezan a tomar forma y las conocemos actualmente. Y se forman ahí porque ahí estaban los ojos de Santa Lucía. Ahí está. Pues iban por agua. Iba por agua. Santa Lucía, para nuestros hermanitos regios que son jóvenes, no es un río artificial, era un río natural. De verdad. De verdad, que se secó. ¿Te tocó ver el río Santa Lucía? Me tocó me acuerdo que antes de que hicieran los trabajos para hacer el río artificial había pescados. Sí. ¿Eso te lo fumaste? ¿No había nada? No había nada. No había nada. Me acuerdo que estaban tapados. Que debajo del Mune había como un estanque con pescados. Creo que era. Y me dijeron Santa Lucía. Y yo que, Creo que era más como tributo. Ay, te la creo. Porque estaba tapado todo. Te la creo. Bueno, entonces no conocí Santa Lucía. Ese fue el meollo de cuando hicieron Santa Lucía, el paseo. Que era así como que, ¿dónde van a sacar el agua? Y tuvieron que explicar que había unos ojos de agua, que por que eso era se un fundó río. la ciudad ahí. Y que de hecho, pues, el agua
de alguna forma se afectaba a las estructuras, entonces que iban a usar el cauce natural, bla, 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 bla. Tiene sentido. Y la gente dijo, no es cierto. Bueno, si vienen a Nuevo León, de la presa, o algo así. si vienen a Nuevo León, vayan a Paseo de Santa Lucía, es de lo más bonito que tenemos. Sí, está bonito. Y ya. Están los museos ahí, gran parte de los museos ahí. Gran parte de los 4 museos que tenemos en Nuevo León. Tenemos un chorro de museos. ¿En Monterrey? En Nuevo León tenemos muchos museos. No, Monterrey. Tenemos muchos museos. O sea, está el MUNE. El MUNE, Marco, Historia del Noreste, el MUMEMO, que también está en el centro. No, no sabía que había tantos. Ya. O sea, es que no sabía que eran la más. publicidad es los 3 museos y aparte está Marco. El Museo del Béisbol, que inauguró AMLO. El Museo del Vidrio. Sí sabía. No, más museos. X. Entonces, viene la guerra contra Estados Unidos. ¿Cómo empieza la guerra contra Estados Unidos? Los estadounidenses dicen, oye, ¿sabes qué? Texas, se independiza Texas primero. Sí, porque o sea, la cosa estuvo ahí, si mal no recuerdo, es que ellos no anexan a Texas. Ellos primero apoyan que se independice Texas. Sí, Texas se independiza, este chico... Es como este diablito que le dice a Texas, independízate. Yo sé lo que te digo. Austin, que nació en Texas, lo que ahora es Austin, Texas. ¡Wow! Shocking. Él empieza a estar en contra del santanismo, de Antonio López de Santa Anna. Sí, los Estados Unidos ven una oportunidad y dicen, ¿sabes qué? Independízate, ¿qué onda? Independízate. No me acuerdo si también Nuevo León figuró un poquito ahí. O sea, como que también intentó. No, todavía no. O unirse a ellos. O algo Sí. así. Entonces Nuevo León estaba viendo si era un estado o eran 2 estados, Nuevo León y Coahuila. Estaban viendo eso, todavía no Todavía no deciden si eran lo mismo o 2. Sigue siendo poquito despoblado Nuevo León. Llegaría un poquito, habría un boom después. Estaban viendo los límites de cuál sería uno y cuál sería el otro. Y entonces, ¿qué pasa? Empieza el levantamiento en Texas, Santa Anna va, la famosa batalla del Álamo, que Santa Anna arrasa con los tejanos. Les dice, hey, tienen un día para irse o quedarse. Deciden quedarse, pero si se quedan, se quedan. Mis reglas. Los pasa por encima, los estadounidenses tienen muy enterrada esa espina de que injusto Santa Anna que fue a invadir, no, sí se les avisó. Sí, de hecho lo hizo legalmente. Bueno, ¿qué guerra es legal? Bueno, sí son legales. Qué triste, ¿por qué guerra es legal? Sí, claro, la guerra es legal. Chingado, bueno. Entonces, Santa Anna gana en el Álamo, se separa un poquito el ejército de Santa Anna. En esa separación ven que contraatacan, un grupo de estadounidenses ve que Santa Anna está solo, lo atrapan, lo obligan a firmar. Él está solo, está con una escolta chiquita. No, fue después. Porque hubo una parte donde ya estaban, que no me acuerdo si fue la batalla de Monterrey o fue la del Paso, donde básicamente el ejército mexicano era el que estaba ganando, pero por alguna razón dijeron, ya perdimos. No, eso fue después. ¿Sí fue después? Sí. Porque ellos también según lo agarran a Santana. Lo agarra, no fue en El Paso, no me acuerdo cómo se llama, pero fue cerca de San Antonio. Entonces... Pero según yo fue en esa batalla que iban ganando y de repente los mexicanos fueron como que, bueno, bye. De hecho, los agarran dormidos a la mayoría de los que iban con Santana. Y pues agarran a Santana, él tiene una escolta chiquita, él está viajando con una escolta chiquita, lo agarran, lo obligan a firmar. Santana dice, ¿sabes qué? La constitución de mi país dice que en el momento en el que yo estoy captivo ya no soy presidente, así que yo te firmo lo que quieras, que al cabo mi firma no vale nada. Y lo firmó. Lo firmó, lo liberan, dicen, ¿saben qué? Esto es nuestro. Y Santana de que no es suyo. Sí es nuestro, no es suyo.
Llegan los estadounidenses, dice, hey, que es suyo y que aparte también es nuestro. Y todos de que, What? ¿qué? Que es curioso porque según yo, o sea, por esas épocas había habido pues como un tratado, Ujú. pero en Europa, donde decían que si se firmaba un anexo, cambio, cualquier cosa en cuestión territorial bajo amenaza, no era válido. Ajá, sí. Pero aquí no importa eso. Aquí- Esto es en Europa, esto es América. Eso vale solo para cuando no eres Estados Unidos, Básicamente. básicamente. América para los americanos y América para todos Estados Unidos. Así es la doctrina Monroe. Pero bueno, Entonces, sí, anexa, Texas se independiza, Texas hace válido ese documento con la ayuda fuerte de Estados Unidos. sí, o sea, es Y que Texas no tenía la fuerza y ya con Estados Unidos. me estoy quedando sin pila. Todo Los Santana. tejanos se Sí. independizan, Estados Unidos dice, entonces voy a anexar a Texas, porque ya firman entre Texas O y sea, Estados Unidos. primero que se van a firmaron anexar. la Independencia independencia y de después Texas, el la anexo. anexión a Estados Unidos. Y Estados Unidos dice, bueno, pues entonces ahora Estados Unidos llega hasta Río Bravo. Y Santana dice que, espérate, Texas hasta no Río llega. Nueces. Texas es hasta Río Nueces. De Río Nueces para acá ya es Coahuila. Ujú. Y Estados Unidos dice, No. no, yo firmé hasta Río Bravo. Y México dice, no, es hasta Río Nueces. Si han ido para San Antonio por ahí, pasan el Río Bravo, la frontera, y un poquito después pasan. Y eso le da la el Río razón a Nueces. Estados Unidos, básicamente. Sí, al final, spoiler, Spoiler alert. cruzamos la frontera en el Río Bravo, no en el Río Nueces. Como que Santana no tenía mucha presencia. No tenía mucho. Y entonces cuenta la historia que venían unos soldados estadounidenses en expedición, hubo unos soldados mexicanos en expedición, se encontraron, se empezaron a disparar, nadie ganó, los dos se retiraron y Estados Unidos dijo, esto es una invasión al territorio estadounidense, hay que invadir México ahora. Y empezó la guerra contra Estados Unidos. ¿Qué pasa? El plan inicial de los estadounidenses era pasar por de San Antonio, moverse hacia Monterrey, Sí, irse hacia Saltillo, de Saltillo a San Luis y de San Luis a Ciudad de México, supongo. a Ciudad de México. Así es. Y sí llegaron, ¿no? Hubo cambio de planes. Ya. En 1846 empieza la invasión. De hecho, algunos diarios de los soldados mencionan que se quedaron en lo que hoy es la colonia Nogalar, en San Nicolás. Ya. Todavía no está poblada la colonia Nogalar. Supuse eso. Sí, o sea, todavía no llegaba a la ciudad hasta San Nicolás. Para los que no conozcan Monterrey, la colonia Nogalar está a unos 10 kilómetros, Más o menos. 10-15 kilómetros del centro de Monterrey. Ya en San Nicolás está, si van del centro hacia el estadio de los Tigres, Qué fea referencia, pero sí. pasan el estadio de los Tigres y se meten. Y es por ahí más o menos. Ajá. Y dicen que les gusta mucho, que se quedan maravillados con la naturaleza de esa parte de Nuevo León. Se quedan ahí unas 2-3 semanas, Nada más. nada más. Pachangueando un rato. Un emprendedor ve la idea ahí y Ya gracias a la invasión estadounidense se funda el primer prostíbulo de Nuevo León. Dijeron, visionario, estos vatos vienen con dinero, vienen con mercado, voy a cubrir sus necesidades. Más salvajes. Más primitivas. Entonces, llega la orden, ¿saben qué? Llegamos todos, vamos a invadir Monterrey. Monterrey no estaba preparado. Sí había ciertas milicias que habían llegado a Monterrey. Pero por lo mismo que Monterrey siempre fue punto de aparte, me imagino que no era así como que protege a Monterrey. Ajá, exacto, no estaba el grueso del ejército. De hecho, Santa Anna... Me imagino que era más bien protege a Saltillo. Ajá, Santa Anna cuando escucha que vienen los americanos, se va a San Luis, espera el grueso del ejército en San Luis, a Monterrey manda algunas cosas, notablemente los lanceros de Guanajuato. Si te imaginas una guerra en los años 1800, 1840, ¿cómo te la imaginas? Rifles, cañones. Sí, algo así como Piratas. Bueno, lo más importante, la parte más importante del ejército mexicano eran los lanceros, a caballo y con lanzas.
era los americanos le tenían miedo a morir a los lanceros. ¿En serio? Sí, Wow. porque eran muy buenos. Sí, eran muy los lanceros. salvajes, ¿no? Ajá. Sí, eran muy buenos, eran muy Vaya, o sea, listos. salvajes en el sentido de agresivos. Ahí te va una historia. Empieza la ciudad, el sitio de Monterrey. Los americanos tienen cientos de soldados, miles de soldados, tienen artillería moderna, tienen armas modernas. Los rifles viejitos, tú te los pones así y una bala a la vez, ¿verdad? Debieron haber visto eso, es más, vamos a grabarte. Tienes el rifle viejito. Espérame. Esperen el TikTok. Tienes el rifle viejito. Ahora sí, tienes el... Tienes el rifle viejito de 1848. Te lo pones y disparas y sale una nubecita de humo, de pólvora. Bueno, los rifles mexicanos eran de la independencia, no eran de 1848, eran de 1810, 1820. Ok. Ahora, los rifles mexicanos que eran de la independencia, estamos grabando otra vez el TikTok, en lugar de ponerse en el ojo para apuntar bien, se tenían que poner en la cintura, porque la explosión, la nubecita de pólvora era muy grande, era más fuerte. Entonces tenías las armas modernas americanas contra las armas de la independencia mexicanas. Y pues sí, entonces eso era el estatus de armas. También las milicias eran poquitas, eran unos cientos de hombres que estaban aquí en Monterrey. Se da una batalla muy fuerte en Monterrey, en las calles de Monterrey. Con todo y civiles. Con todo y civiles adentro. Se pelea en las calles, se pelea en las plazas, se pelea al norte de la ciudad de Monterrey. Era como que El obispado era un punto muy importante. Si no han venido a Monterrey, el obispado es un pequeño cerrito, pequeño. Y de hecho tiene cañones. Sí, muy pequeño cerrito. Es donde está la asta bandera de la ciudad. Del obispado. Del obispado. Y está lleno de casas, de hecho. Sí. Es poblado de casas, no es como el Cerro de la Silla que está grande y lo escalas, no, aquí es una elevación. Es más como una loma. Es una lomita, sí. Pero desde ahí se veía toda la ciudad. En ese entonces era un punto muy estratégico. Pues es que, bueno, para nosotros prácticamente es la ciudad de los cerros, está rodeado de cerros y el obispado es como una loma casi a la mitad, ¿no? Sí, está a la No mitad. está exactamente a la mitad, no se imaginen una dona, pero sí, está muy a la mitad. Sí está muy centrado y sí puedes alcanzar a ver todo. Sí, literalmente todo. Todos los caminos de Monterrey los alcanzas a ver desde el obispado. ¿Y qué está? Ah, sí. Los lanceros. Día 1 se toma el obispado. Los americanos toman el obispado. Que era uno de los puntos más importantes, como acabamos de decir. Entonces tenemos colegio civil, tenemos la catedral todavía, pero ya no tenemos el obispado. Al siguiente día, los lanceros de Guanajuato lanzan una ofensiva hacia el obispado. Si leyeron el libro del arte de la guerra, es una mala idea combatir a tu enemigo cuando está arriba de ti. Si vieron Star Wars, también es una mala idea. Si vieron cualquier cosa. No combates. I have the high ground, Anakin. No combates a alguien que está sobre de ti. Bueno, a los lanceros les valió. Empezaron a cabalgar desde el colegio civil hasta el obispado. Los americanos ven que vienen unos caballos. Qué loco, unos caballos. Apunta la artillería. Cañonazo de 50, 40 siguen cabalgando. Wow. Un poquito más cerca. Pero pues todavía están al alcance de nuestros cañones. Otra vez, pum. De 40, unos 35 sobreviven. Wow. Otra vez. Ya están más cerca, otra vez, ya están más cerca, otra vez, ya están más cerca. Llegan a la boca de los cañones. Aguantan los cañonazos, llegan a la boca de los cañones y empiezan a pelear. Que ya llegaron como 10 o 20. Sí, llegaron muy poquitos a pelear. De hecho, mueren todos, casi todos mueren. El general de la Mora, que es el capitán, el general de los lanceros, es uno de los que llega a la boca de los cañones, empieza a pelear. Lanceros con sus lanzas empieza a lanzar lanzazos. Lanzar lanzazos. Ellos no tenían armas porque era muy difícil controlar un arma de fuego en el caballo. Usaban las lanzas.
Los americanos sí, les empiezan a disparar ya que están suficientemente cerca, siguen disparando ya que están ahí en el obispado. Y estos vatos con lanzas, pum, 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 empiezan a matar a todos. Mueren todos excepto el general de la Mora. Al general de la Mora lo tumban de su caballo, se levanta. Pero estamos hablando de que eso sí es casualidad, que el general sea el que tumbaron del caballo, ¿no? Pues O sea, porque están peleando, no estás fijándote quién es el general, parece no matarlo. Sí, no, fue el más bravo. De hecho, dicen que, bueno, el general de la Mora lo tumba del caballo, él no se da cuenta cuando mueren sus compañeros. O sea, él sigue... Él está en la adrenalina de la Yo batalla. Tengo que matar americanos. Mata, se cae del caballo, recoge su lanza y empieza sigue. Ese tipo no le tiene miedo a la muerte. No le tiene miedo a la muerte. En un punto se rompe su lanza, se quiebra el palo de su lanza. Se empieza con las dos. Tiene espada, saca su espada y empieza a lanzar sablazos a todas partes. Hasta que ve a dos americanos que están lejitos, los va a ir a perseguir, pero salen corriendo esos dos americanos. Y este chavo dice que corran, así es. Y en lo que se da cuenta, ese es el momento en el que él se da cuenta de que se quedó solo. Que todos los americanos murieron menos esos dos. Y todos... O sea, el tipo era tan salvaje, o sea, estaba tan metido que mató a todo un ejército prácticamente él solo. Y vio que todos... Bueno, no sabía. No, ¿verdad? Porque pues, no creo que los demás de nada más se cayeron no. Obviamente hicieron lo suyo, pero o sea... Sí, él no se dio cuenta cuando se murieron sus compañeros, pero se dio cuenta en ese momento que yo no tenía enemigos enfrente, que estaba solo. Entonces... Realmente ganó una guerra. Ganó una guerra él solo. Tiene dos opciones. O se queda en el obispado y espera a los refuerzos estadounidenses a que lleguen. No tendría mucho sentido si está solo. Ajá, él está solo. O se regresa al colegio civil abandonando el obispado. O sea, que ha abandonado el obispado de parte de los dos bandos. Sí. Y pues va con su gente. Va a reorganizar el ataque. Pero quiero que sepas, o sea, hasta ahí. Dejar el obispado como quiera es algo inteligente. O sea, sobre todo si dejas los cuerpos ahí, americanos. O sea, quita todos los demás y deja solo los cuerpos americanos. Digo, tampoco tenía mucha energía. Sí, pero es como dar un mensaje de... Y estaban arriba, Imagínate lo que voy a hacer si ahorita te atreves a venir otra vez. Así fue... No es porque, pues, si llegan los refuerzos no saben que se murieron todos. Ahí sí era salvaje el general de la Mora. Regresa al colegio civil, encuentra su caballo, regresa al colegio civil. Dicen que no se veía un centímetro de piel porque todo estaba lleno de polvo, café del polvo o negro de pólvora o rojo de sangre. Sí. Entre él y su caballo eran 14, 18 balazos los que tenían. Sí. Y seguía caminando. Y seguía caminando el caballo. ¿Y él ¿Qué son otros 5 balazos? X. Se derrumba al llegar al colegio civil, se cae su caballo, sobrevive, milagrosamente sobrevive, ya no ve acción, ya lo retiran y pues los americanos vuelven al obispado de que, sorpresa. Inconveniente, ligero inconveniente. Entonces, sí, ese fue el segundo día. Tercer día los americanos empiezan a pelear casa por casa, literal, ya en el centro de la ciudad, casa por casa. Los mexicanos están afuera, en las calles. Los americanos no pueden salir de las calles porque uno que ven, uno que matan. Y su idea es entrar a las casas. Hay gente ahí todavía, entran a las casas, tumban la pared para avanzar a la siguiente casa. Y así van, de casa en casa, literal. No tocando puertas, tumbando paredes, de casa en casa. Tenemos historias impresionantes de ese día en específico. Tenemos mujeres que ven a hombres heridos en la calle y los meten a su casa a ayudarlos. Los americanos notan que la gente está metiendo a la gente a sus casas sin importar el uniforme, lo están metiendo y empiezan a asesinar civiles. Los americanos toman la orden del comandante Taylor, de los Rangers, que ellos sí eran animales, los Rangers de Arkansas en ese entonces, de empezar a matar a civiles. Tu persona que veas viva, si no del ejército, lo matas. Si no tiene nuestro uniforme, lo matas. Si está cargando a alguien con nuestro uniforme, lo matas. Empiezan a saquear, ni siquiera se acaba la batalla, empiezan a saquear ya a ellos.
Aquí en Monterrey llegamos, decimos, oigan, ¿saben qué? Nos vamos a rendir. No dicen eso. No se rinden todavía. Dicen, ¿saben qué? Está la batalla muy fuerte, llegan con el general Taylor. El general Taylor, está muy fuerte la batalla, hay muchos civiles. Una amnistía, denos 12 horas de amnistía, un día de amnistía, para que salgan los civiles. Que se estilaba en ese momento histórico. Sí. Sobre todo para pues, los civiles. Sí. Y y Taylor dice, no les voy a dar la amnistía. Es ahí donde nace el famoso, bueno, ya está formado el famoso batallón de San Patricio. ¿Quién es el batallón de San Patricio? Son, ¿cómo decirlo?, migrantes. No eran solo irlandeses, eran escoceses también, había algunos alemanes, pero eran católicos, eran muy católicos. Ese batallón en específico era muy católico. Pero entonces ya no fue solamente un problema entre Estados Unidos y México. Ya estamos hablando de que se metió algo internacional. Sí, eran migrantes que querían vivir en Estados Unidos y dijeron, te damos la nacionalidad, como todavía es práctica en Estados Unidos, te damos la nacionalidad si te metes al ejército. ¿Qué onda? Sí. ¿Qué dices? Se forma un batallón de estos migrantes católicos, de nuevo, ven todo el sufrimiento que está haciendo el ejército aquí americano, ve cómo sobrepasa en número a los mexicanos, a los regiomontanos más bien, ve los crímenes de guerra que están haciendo y simpatizan más con los mexicanos, de que yo soy católico, tú eres católico porque estoy peleando con estos chavos protestantes. ¿Qué te parece peleó a tu lado? Se cambian de bando el batallón de San Patricio. ¿Por qué San Patricio? Porque eran irlandeses en su mayoría. No todos, pero en su mayoría. Pero, en promedio. Entonces, si pelean el batallón de San Patricio con los regiomontanos, una última pelea de ese tercer día. Al cuarto día nos rendimos. ¿Saben qué? Si nos dejan salir con nuestras familias, la ciudad es tuya. Y los americanos, el general Taylor estaba en su diario, menciona, ya estaba a punto de dar la orden para nosotros rendirnos. Ya no teníamos parque, ya teníamos muy pocos hombres, no iban a llegar los refuerzos a tiempo. Sí. Que él se iba a rendir, ¿no? 2 horas, dijo 2 horas, a 2 horas de rendirme yo. Pero sí, nos rendimos. Toma la ciudad. Nos hacen una valla de honor los americanos. Para nosotros nosotros. Para los soldados mexicanos, las milicias mexicanas y toda la población. Hacen una valla de honor los americanos para que pase el ejército. Pasan los civiles, pasan las milicias, pasa el batallón de San Patricio, les abuchean, les escupen, les avientan cosas, pero pues se van a Saltillo. Y gana Monterrey, y Monterrey lo gana los estadounidenses. Monterrey se volvió americano, algo que extrañan mucha gente al parecer. Extrañan y ni siquiera les tocó. Y ni siquiera les tocó. Quiéranse, hermanos, quiéranse. Pero bueno, para terminar un poquito lo que pasó de esa parte, Santa Anna ya está en San Luis cuando se rinde Monterrey, ya está en San Luis, ya está esperando las demás ejércitos que le iban a llegar desde San Luis para irse hacia Saltillo, pero lo alcanza el invierno. O sea, para México ahí iba a empezar la guerra apenas. Ajá. O sea, todo lo que pasó en Monterrey era gajes del oficio. Era septiembre de 1846. Los estadounidenses se quedan con Monterrey, pero esperan refuerzos de que estos datos pelearon más de lo que esperábamos. Mándame más parque, mándame más refuerzo. Santa Anna estaba en San Luis diciendo, mándame todo el parque que tengas, mándame todos los refuerzos que tengas. Pero llega el invierno, un invierno muy duro, el invierno del 46. Hasta el 47, hasta febrero del 47, Santa Anna se puede mover, no se puede mover por invierno, se puede mover a Saltillo. Sí, es que los inviernos en el norte del país son muy fuertes. Son muy fuertes. O sea... extremos, muy extremos. Sí. Y lo peor es que es mucho calor, mucho frío, y puede ser todo el mismo día. Sí. Entonces, para irte en la tecnología de ese tiempo, mortal. Mortal. Los estadounidenses para febrero dicen, ¿sabes qué? Ya me puedo mover, ya recibí mis refuerzos, ya recibí mi parque, y se van entre Monterrey y Saltillo. Está la batalla del...
puede ser que se me olviden tantos nombres. De Puebla no es. De Puebla no. Ah, San Paul. ok, Google. No me hizo caso. Sí me hizo caso. No busques eso. Batalla que ganó Santa Ana en Saltillo. Angostura. La batalla de la Angostura. Spoiler, ganó Santa Ana. ¿Cómo nos pudimos dar cuenta? La Angostura es esta parte entre Monterrey y Saltillo que está lleno de, por los dos lados, sierras. Sí. Si han viajado a Monterrey a Saltillo o de Saltillo a Monterrey, de los dos lados tienen sierras. Literalmente la película de 300. Sí. Que tienen que pasar por aquí a fuerza. A fuerza tienen que pasar por aquí. Los americanos sí tienen su artillería en la sierra, los mexicanos también sí tienen su artillería en la sierra. Hay una historia graciosa. La artillería americana puede disparar a 1 kilómetro, 2 kilómetros de distancia. La artillería mexicana, de nuevo, era de la independencia, eran 500 metros, 300 metros de distancia. En una de esas exploraciones que están viendo dónde poner la artillería, unos mexicanos ven que ya hay artillería americana, los soldados ven a los mexicanos, eran como 3, 4 mexicanos, y se van corriendo los mexicanos, estos vatos se van corriendo detrás de los mexicanos, uno se cae y lo atrapan, saca un pañuelo blanco que tenía y dice, sí, lo levanta de que vengo en paz, soy un mensajero de Santa Ana. Los americanos se quedan de que I don't speak Spanish y lo llevan al cuartel. Bueno, cumplió su objetivo de no morir. Sí. En el cuartel hay un traductor. Obviamente. Dice, vengo, y el vato, así de la manga, se saca de que, hey, vengo de parte de Santa Ana, ¿sí? Sí, Claro, mi ¿no? compa, mi compita. Mi compa Santa Ana, y dice que te rindas, que te ofrece tu rendición. Y Taylor se queda como que, ¿what? ¿Qué? Santa Ana me ofrece que yo me rinda. Pues dile a Santa Ana que no. Y el vato se queda como que, bueno, me voy. De que no, espérate. Dos vatos, escóltenlo a este chavo. Llega al campamento mexicano, llega a los soldados ven que vienen dos americanos. Esos vatos, ¿qué está pasando? ¿Por qué vienes con dos americanos? Sí, de que llegan, hacen como que una fila de unos 10 personas. Y en cuanto La primera vez que voy a ver a Santana. se detienen se detienen los soldados, se bate en medio, y cuando se detienen los dos soldados americanos, este chavo corre hacia adentro y se pierde entre el campamento. Entonces, Sale corriendo. Y ni modo que vayan a buscarlo. Y estos chavos se quedan de que, ¿qué hago? pero güey, ¿qué pedo? Y ya de que sale Santana, sale de que todo, como que el gabinete, de que, ¿Qué pasó? ¿qué quieren? ¿Qué quieren ustedes dos? ¿Qué onda? De que no, dice el general Taylor que mejor se rinda usted. Y Santana de que, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Váyanse de aquí. ¿Qué estrategia es esta? y se regresan y pues no hubo un pacto ese día. Ese día no hubo un pacto. Empieza la batalla en febrero, son 2 días de batalla. Santa Ana arrasa, les pasa por encima a los americanos, a pesar de tener más tecnología, más hombres. Santa Ana sabe que... Pero es que él era militar, bueno, no era militar, pero él sabía, era muy estratega, ¿no? Hasta donde Sí. yo tengo entendido. Él sabe que van a pasar por él los americanos por la Angostura. Y dice, ese es el lugar perfecto, porque la Angostura es perfecta para nuestra caballería, para nuestros lanceros. Los americanos tienen pavor a los lanceros, ya lo vieron Ya ven lo que en el un obispado. lancero puede hacer. Sí, entonces lanzas a lanceros, creo que es la batalla de caballería más grande de la historia, o de América, algo así, de la historia de América. Por lo menos de América. Ajá, la batalla de la Angostura. Los arrasa y los americanos pierden tan fuerte que se regresan, no a Monterrey, se regresan hasta San Antonio los americanos de lo fuerte que Y por perdieron. eso Monterrey Y por eso, sigue siendo México. sigue siendo de México. Gracias, Santa Ana. Se sintió raro. Entonces, sí, Santa Ana, de hecho, para el segundo día de pelea, no amanece la artillería mexicana en la Angostura. Los americanos ya no tienen hombres, ya no tienen armas. Se regresan a San Antonio, pierden la batalla,
pero no hay como que una rendición. Ellos se regresan solitos. Santa Anna ya se había regresado, vio que los americanos estaban derrotados, ya se había regresado de la Ciudad de México, había un levantamiento en la Ciudad de México, el levantamiento de los polcos, que después se unirían a pelear junto a los mexicanos. Pero Santa Anna tiene que atender ese asunto. Claro. Y pues sí, ahí termina la participación de Monterrey en la guerra contra Estados Unidos, prácticamente ahí termina. Se regresan hasta San Antonio y optan por tomar la ruta de Cortés, que era Veracruz, Puebla, Ciudad de México, para invadir. Esa ruta sí la cumplirían. La ruta de Monterrey ya no la cumplen los americanos. Entre un combate ferviente de los que estábamos aquí. Un combate. Y un combate de Santa Ana. Pues sí, arruinamos los planes americanos. Y ya un chorro de tiempo. ¿Qué te parece si hacemos una parte 2? Yo creo que sí, porque todavía vamos en Santa Ana. Todavía vamos en Santa Ana. Nos falta Vidaurri, que Vidaurri es... Llevamos la parte menos documentada. Acuérdense, durante las invasiones francesas de 1860, 20 años después, lo del pastel fue antes. La guerra de los pasteles fue en los 30. Pensé que había sido... No, la guerra de los pasteles fue en los 30. Asumí pastel, no, la batalla de Puebla del 5 de mayo y el Segundo Imperio Mexicano de Maximiliano. También la Reforma, todos esos los carga por encima generales neoloneses. Estamos hablando de Suazua, Arramberri, Escobedo, Zaragoza que le pasa por encima a los franceses. Todos son de aquí. Bueno, entre Nuevo León y Coahuila. Acuérdense que éramos uno mismo. Ahí es donde ya se hace importante. El vidaurrismo, ya nos hacemos una ciudad. Bueno, ya cuando Estados Unidos gana la guerra y anexa Texas y anexa Nuevo México y todo eso, ellos empiezan a tener problemas en Estados Unidos por la esclavitud, por la guerra civil. Sí. Bloquean los puertos, no pasan mercancías por el puerto de Galveston. Y ahí ven una oportunidad los pequeños burgueses que hay aquí, Vidaurri, sus amigos, Vidaurri, Madero, Milmo, todos esos, y empiezan a exportar mercancías de Estados Unidos, y ahí es donde empiezan a ganar capital, y ahí es donde empieza la historia moderna de Nuevo León, que discutiremos en otra ocasión. En el siguiente episodio. Lo bueno es que ya sabemos sobre qué va a ser el siguiente episodio. Sí, ya no es spoiler. Bueno, sí es spoiler, sí, ya no es sorpresa. Spoiler, ya no es sorpresa. Pero sí. Pero bueno, amigos, esto fue... Siguiente capítulo, siglo XIX y XX Nuevo León, siglo XXI, tal vez, quién sabe. ¿Qué tan atrás es la historia? ¿Qué consideras historia? No lo sé. ¿Las Torres Gemelas una historia? No sé. Que para mí eso todavía no cuenta como historia tal cual. Aunque sí es un hecho muy importante. Yo creo que ya es historia. O sea, yo creo que todo lo que me tocó a mí conocer es lo que no cuento como historia. Yo creo que ya es que siento que ya puedes ver los efectos indirectos, o sea, indirectos. O sea, que ya hubo efectos directos y de esos efectos directos ya hubo... Pero no sé si ya haya un efecto indirecto tal cual. Por ejemplo, el levantamiento de las autodefensas de Michoacán del 2013, yo siento que es como que el punto medio, que ya casi es historia. Para mí. Pero bueno, 19 y 20, próxima semana. No, próxima semana no. Próximo capítulo. Próximo capítulo. Pronto, próximamente. Esperen. Yo soy desde Monterrey, Nuevo León, tierra de los lanceros. Bueno, no, de hecho los lanceros venían de Guanajuato. Sí. Tierra de Santa Lucía, supongo. Yo soy Ismael Medina. Jesús Flores. Nos vemos pronto, chicos. Descansen, feliz día de Reyes y bye. Que les vaya bien. Di algo mientras hago el fade out. O sea, yo ya dije demasiado en tus silencios incómodos. ¿Qué más puedo yo decir?